este versículo. Y la primera cita que vamos a leer entonces se encuentra en el capítulo 28 de San Mateo y el versículo 19. San Mateo capítulo 28 y el versículo 19. ¿Lo tenemos todo? San Mateo capítulo 28 y verso 19. Lo vamos a leer en esta hora honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice así. San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19. ¿Qué le parece ese versículo? Es fácil de memorizarlo, ¿verdad? Amén. Por tanto, id y predicad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19. La verdad es que es un hermoso versículo de la gran comisión que Jesucristo encomienda a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Él les deja un trabajo, es decir, Él les deja un mandato que hacer de ir y predicar el evangelio a todas las naciones y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando usted y yo le predicamos el evangelio a una persona allá afuera, estamos cumpliendo con esta comisión. Y es una responsabilidad de cada cristiano de predicar este bendito evangelio. Quisiera que juntos vayamos a la lectura antifonal. Los que tienen ahí una guía, y vamos a mirar el capítulo 3 de San Mateo y el versículo 13. Ahí empieza nuestra guía. El estudio número 3, enfoque en la lectura bíblica, San Mateo 3:13, vamos a mirar el 14 y el 15, luego vamos a pasar al capítulo 28, 19, luego el 20, luego vamos a ir a Hechos 2:37, el 38, y luego el 8:36, el 37, el 38, y luego por último Romanos 6:3. Esas son las citas que aparecen ahí en la lectura antifonal. Iniciamos entonces con el versículo 13 de San Mateo 3:13. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos juntos, Romanos 6:3. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así también nosotros andemos en vida nueva. Si nos damos cuenta al leer esta lectura antifonal, nos damos cuenta del suceso que sucedió cuando Cristo viene a Juan el Bautista al Jordán a ser bautizado por él. Y como que en cierta manera Juan se oponía a bautizarle porque Juan sabía quién era Jesús y reconocía que Jesús era un
alguien mayor que él. Juan mismo lo había dicho, el que viene tras mí, decía él, yo no soy digno ni de desatarle la sandalia de sus pies, porque yo les decía a él, los bautizo en agua, pero el que viene tras mí, decía, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, él no se consideraba lo suficiente para desatarle la sandalia de sus pies, mucho menos de bautizarle. Pero en la lectura que leíamos decía que Jesús le dijo, deja así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, así conviene que obedezcamos al mandato de Dios. Juan había sido llamado para bautizar, Jesús no. Jesús venía a predicar el evangelio a los que estaban en problemas, a los que estaban en cuantas dificultades. A eso había venido Cristo, a pregonar las buenas nuevas de salvación. En una ocasión Jesucristo dijo, yo he venido, dijo él, a los enfermos de la casa de Israel. Los sanos, dijo él, no tienen necesidad de un médico, pero los enfermos sí. Y entre todos esos enfermos necesitados, allí estábamos usted y yo. Y gracias a la misericordia de Dios, ese bendito evangelio nos alcanzó a usted y a mí. Por lo tanto, el pensamiento central lo leí hace un instante y lo voy a repetir, pensamiento central de esta lección, y dice una vez más, el bautismo en agua es una doctrina cardinal de la fe y debe ser administrada y recibido respectivamente con el conocimiento y la reverencia que amerita según las Sagradas Escrituras. Es decir, para poder bautizar a una persona se necesita que la persona sepa lo que está haciendo. Por eso es que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, no bautizamos a los niños, porque ellos no tienen conocimiento de lo que a ellos se les está haciendo. Simplemente se les presenta como cuando a Jesús venían y le presentaban los niños para que Él los bendijese. A nosotros, la iglesia cristiana, bautizamos a las personas ya adultas con uso de razón, que saben lo que están haciendo, porque esto se debe tomar con respectiva reverencia, porque sabemos que es un mandato que Cristo hizo. Y un niño no sabe de ese mandato, por lo tanto se necesita tener ya uso de razón para poder realizar este bendito acto. Vamos a ir un poco a leer lo que dice la introducción. Vamos a leer una parte de ella. Y dice la palabra del Señor en esta hora. Ya habíamos orado desde un principio para que Dios tomase el control de todo esto que vamos a estar haciendo ahora, y ahora el Espíritu Santo nos va a empezar a hablar. Dice la palabra del Señor en esta hora. Los fundamentos, dice, son de suma importancia para el sostenimiento de todo edificio. A través de los siglos, dice, la iglesia como edificio de Dios ha sostenido sobre la roca que es Cristo, y ha sido ese fundamento sólido de la verdad, la que ha, dice, mantenido firme al pueblo de Dios por todos estos dos milenios. De ahí, dice, la batalla que los ministros del Señor libran contra Satanás. Decía al inicio de esta introducción que los fundamentos son esenciales para que un edificio se mantenga firme. Si a un edificio como este que tenemos acá, que el Señor nos ha regalado, le hubiesen hecho las bases quizás no fuertes, este edificio ya se hubiese caído. Pero los que hicieron este edificio se aseguraron que las bases principales, toda ella, la fundación, estuviese firme para que este edificio no caiga. Y así es la vida del cristiano. Usted y yo tenemos que estar fundados en la roca que es Cristo Jesús para que nuestra fe no caiga. Y aunque vengan otras cosas que nos quieran hacer caer, no vamos a caer, porque nuestra confianza estará fundada en Cristo, que es la roca inconmovible. Por lo tanto, cuando usted y yo fundamos nuestra fe en la roca que es Cristo, no fácilmente vamos a ser destruidos. Por tanto, la garantía de que un edificio permanezca por mucho tiempo es la firmeza del fundamento. Si se da cuenta usted, cuando sucede un terremoto y aconteció en las Torres Gemelas, cayeron, algo ahí salió mal. Cuando los arquitectos informaron todo eso, lo más seguro es que dijeron, esto y lo otro no se hizo bien. Ahora, cuando hacen nuevas construcciones, se aseguran de que el fundamento quede más firme.
Y usted y yo día con día tenemos que procurar que nuestro fundamento en Cristo vaya afirmándose cada día más y más. Porque entre más firme usted y yo estemos, Satanás va a venir atentando contra nosotros. Y quizás nos va a querer venir, seguir tirando dardos para ver si caemos. Pero fiel es Cristo, que ha prometido estar con nosotros, porque usted y yo no estamos solos. Que el Espíritu Santo está con nosotros y Él ha prometido darnos la victoria. Y si Él nos lo ha permitido, Él la va a cumplir hasta el día de su venida. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios. Por lo tanto, decía la introducción, los ministros hoy en día, es decir, los pastores, predicadores, libran una batalla. ¿Por qué? Porque el enemigo perdió la batalla con Cristo en la cruz del Calvario. Y él quiere ahora, como que dice, de quitarnos con usted y conmigo. Pero si Cristo está con nosotros y si Él venció, no nos va a poder destruir. Porque usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y es Cristo Jesús, aleluya. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, es necesario que la iglesia sea guardada de las herejías doctrinales que constantemente se han intentado infiltrar para destruir la fe, que fue una vez, dice, dada a los santos. La práctica del bautismo en agua no debe ser removida de la iglesia ni transformada de la manera que Cristo lo instituyó y que la iglesia del principio lo realizó. El bautismo en agua, eso es mencionado junto a otras doctrinas cardinales como la iglesia, el Espíritu Santo, el señorío de Cristo, la fe, la doctrina de Dios el Padre y la esperanza de los creyentes. Por lo tanto, la doctrina, la ordenanza que Jesús les dijo a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es un mandato, una doctrina que debe de estar cada día en nosotros y no cambiarla por otra. Aunque vengan a decirnos ahí, no, es que mira, muchas veces dicen, es que mira, en la Biblia no se halla ningún bautismo realizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Esto es lo que dicen. Pero cuando los apóstoles bautizaban, ellos decían, vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre del mandato que Él ya había establecido. Porque ¿quiénes eran los apóstoles para desobedecer la orden de Jesús? Si había sido su maestro, había sido su enseñador. Por eso a veces muchos dicen que los discípulos no habían sido instruidos. Pero yo digo, no, ellos anduvieron con el maestro de maestros. Ahora usted y yo conocemos del conocimiento de la palabra a través de lo que está escrito en ella. Pero los apóstoles tuvieron la dicha, la oportunidad de estar aprendiendo a los pies del maestro de maestros. Por lo tanto, su enseñanza es fiel. Miren lo que dice en el libro de Efesios capítulo 4. Si usted va conmigo, el libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 4, verso 4 al 6. 4 al 6 dice la palabra del Señor. Mire lo que la iglesia debe de ser. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Lo que dice el 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que usted y yo tenemos que ser. Tener una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces no va a venir alguien a usted a decirle ahí, no, es que de la manera que tú fuiste bautizado es la manera incorrecta. Mira, de esta manera es. Y por eso hay muchos hoy en día de que ya fueron bautizados 1, 2, 3 y 4 veces. Y cuando de repente se les permite la oportunidad y van a Israel, dicen, no, yo quiero ser bautizado también en el Jordán, donde Cristo fue bautizado. Y eso al final ya se convierte como un juego. Eso no debe de acontecernos a usted y a mí como cuerpo de la iglesia del Señor, que hoy en día ya fuimos bautizados una vez y para siempre. Cristo no nos enseña que vino a Juan un día a ser bautizado. Y como que si de repente no sintió él la firmeza de que ya había sido bautizado de veras y regresó el siguiente día o a la siguiente semana, mira, yo creo que necesito otra sumergida. No, una sola vez fue suficiente. Y el Espíritu Santo y Dios Padre dio testimonio allá arriba en los cielos. Y en un instante lo vamos a estar mirando. La iglesia dice debe tener muy en cuenta
la observancia de este mandamiento de Cristo. Como principio, dice, inesperable del discipulado, hoy dice está en pie este requerimiento divino. Usted sabe bien que cuando una persona acepta a Cristo como Salvador, después de que se le enseña, se le instruye, se le discipula, después ya tiene que llegar a este paso de lo que es el bautismo. ¿Para qué? Para tener parte a los ministerios, es decir, para tener la oportunidad de pasar a recoger la ofrenda y algo otros privilegios que son ya otorgados a personas ya que han sido bautizadas y son miembros de una iglesia. Entonces son requerimientos que se necesitan. Jesucristo, cuando fue a Juan para ser bautizado, dice la Escritura que de ahí en adelante él inició su ministerio. No dice que había iniciado su ministerio antes de ser bautizado, sino después de que fue bautizado. Entonces esa es una hermosa enseñanza. Por lo tanto, en esta hora, ya que el tiempo avanza, vamos a iniciar con el primer punto. Usted me puede seguir ahí en su guía. El primer punto que aparece en nuestra guía dice: Cristo dio el ejemplo y ordenó el bautismo. Oiga bien, no fue ningún ser humano. Cristo dice, dio el ejemplo y ordenó el bautismo. Aleluya. No solamente ordenó, sino dio el ejemplo de cómo usted y yo tenemos que hacerlo. Cuando se dice dio el ejemplo, significa que usted y yo tenemos que hacer lo que Él hizo y lo que Él mandó que hiciésemos. Aleluya. Por lo tanto, la primera parte de este punto, la letra A, dice: Cristo dio el ejemplo al ser bautizado. Vamos a ir entonces ahí donde leímos al principio el texto que leímos a memorizar, San Mateo capítulo 3. Mire lo que dice San Mateo capítulo 3. Y vamos a mirar el verso 13 al 17. Dice el verso 13, San Mateo 3, 13 al 17. Entonces dice: Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan, dice, se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se da cuenta? Jesús viene a Juan para ser bautizado, lo que recientemente mencionaba, pero Juan se oponía a hacerlo porque Juan sabía quién era Jesús, lo que dije hace un instante. ¿Por qué Juan sabía quién era Jesús? ¿Se acuerda usted cuando María visitó a Elizabeth cuando las dos estaban embarazadas? La Escritura dice que cuando ellas se saludaron, dice que los bebés estaban en su vientre y empezaron a moverse porque reconocieron que ambos seres habían sido preparados para un debido propósito. Juan para preparar el camino de Jesús, y Jesús, el Hijo de Dios, el cual el Espíritu Santo había hecho sombra en la Virgen María o en María. Por lo tanto, Juan sabía quién era Jesús. Entonces cuando Jesús viene al Juan le dice: no, ¿por qué tú vienes a ser bautizado por mí? Más bien yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice a Juan: no, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, porque así conviene que cumplamos la ley de Dios. Porque vuelvo y repito, Juan no había sido llamado, o más bien Jesús no había sido llamado a bautizar, sino Juan. Porque Juan era el que estaba bautizando para arrepentimiento y perdón de pecado. Ahora la pregunta viene: ¿Jesús tenía pecados de qué arrepentirse? No, no tenía. Pero Él nos está dando el ejemplo. Que aunque no tenía pecado, ¿por qué arrepentirse? ¿Por qué venir a las aguas y ser bautizado por Juan? Pero Él nos da el ejemplo, que aunque no tenía pecado, Él necesitó darnos el ejemplo para usted y a mí. ¿Qué significa esto? La otro día yo le mencionaba que de repente hay personas que dicen: no, yo de la manera que estoy bien. Es más, a veces se atreven a decir: y estoy mejor que tú porque no le hago mal a nadie.
no peleo con nadie, le hago bien al prójimo, ayudo al necesitado y cuantas cosas, y empiezan a hacer una gran lista. Pero de la manera que vive el hombre, dice la Escritura, vive en pecado y necesita de Jesucristo ser perdonado. Cristo no tenía pecado, pero vino y dio el ejemplo. ¿Para qué? Para esos que se considera que no le hacen mal a nadie, también tengan que venir al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. Eso es. Juan se oponía. El verso 16 que leíamos dice: y Jesús después, oiga bien, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y él vio, dice la Escritura, y vio él, o vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué el Espíritu Santo vino como paloma? Se da cuenta usted que un espíritu no se puede ver. Para poder mirarlo, Dios tuvo que usar la forma corporal de una paloma para que fuese visible, y de esa manera asentó sobre Jesús, dando testimonio que allí estaba el Hijo de Dios, allí estaba el Espíritu Santo. Y de repente en los cielos hubo una gran voz que decía, verso 17, y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso es que usted y yo no tenemos que aceptar de que alguien nos diga: no, es que Jesús es uno solo, el Padre ni existe, el Espíritu tampoco. ¿Cómo es posible? Si allí estaba el Padre hablando de los cielos, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y Jesucristo que había sido apenas salido de las aguas, allí estaban los tres. Por eso usted y yo creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Y cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es como cuando el padre de familia dice: este es mi hijo, en el cual estoy tranquilo, en el cual estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque él obedece todo lo que yo le mando que haga. ¿Cómo cree usted que se siente el padre? Se siente complacido, se siente halagado, porque su hijo le está obedeciendo lo que él está mandando que haga. Pero ¿qué tal y es lo contrario? ¿Qué tal si el hijo es desobediente? ¿Cómo cree usted que se siente el padre? Se siente triste, está molesto porque el hijo no le está obedeciendo. ¿O usted cree que el padre del que menciona la Biblia, del hijo pródigo, cree usted que él se sintió alegre cuando su hijo le dice: dame mi parte, dame mi herencia, y él fue y la fue a malgastar con sus amigos? El padre no se sintió contento, no se sintió alegre, porque sabía que allá iba la destrucción. Lo que él estaba dando, allá lo iba a ir a malgastar, y eso fue lo que aconteció. Pero tuvo él la oportunidad de reconocer que había pecado contra el cielo, dice él, y contra ti. Por lo tanto, dice la Escritura, que este hijo dijo: ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Pero el amor del padre siempre es hacia el hijo, que si viene hacia él, él puede y le debe de perdonar. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros a través de su sangre. Él nos ha perdonado de todo pecado. Por eso es necesario mencionar esto. No nos ha perdonado algunos pecados, sino nos ha limpiado de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Porque para la sangre de Cristo nada hay que no pueda ser perdonado. Cuando usted y yo recibimos el favor de Dios, cuando usted y yo hemos recibido el perdón de nuestros pecados fueron borrados. Y no tenemos por qué traerlos más a memoria. Gloria al Señor. Vamos a iniciar entonces con el relato de esta primera parte, y dice la palabra del Señor. Jesús, dice, viajó desde Galilea con el propósito de ser bautizado por Juan en el río Jordán. En este primer ejemplo aprendemos que el bautismo siempre se administraba por otra persona ajena al que se bautiza. ¿Se da cuenta? Dice que Jesús viajó desde Galilea al Jordán para ser bautizado. ¿Por quién? Por Juan. Es decir, Jesús no dijo él, como yo soy el Hijo de Dios, yo creo que esto yo lo puedo hacer yo solo, no necesito que nadie lo haga por mí. No, dice que el bautismo se debe de hacer administrado por otra persona. Es decir, otra persona tiene que hacerlo por usted y por mí, como un día nos lo hicieron. Dice, por otra persona ajena al que se bautiza, y que además dice debe ser solicitado
personalmente por quién desea ser bautizado. Es decir, cuando una persona desea ser bautizada y ya está lista para este paso, ella debe de pedirlo. No se le debe obligar, debe de pedirlo. Eso sí se le debe decir, hermano, si ya pasó 1 año, 2, 3, 4, 5 años, se le debe decir, hermano, ya es tiempo que usted vaya pensando en esto, porque es necesario. Pero si el hermano dice, no, es que todavía no estoy listo, y sigue pasando el tiempo y todavía no estoy listo, todavía necesito aprender más, ahí hay un problema. Ahora, el bautismo, si una persona no está bautizada, no se va a poder salvar. No, salvo, hemos sido salvos. Pero la persona que ya tiene tiempo para hacerse bautizada y no se bautiza, ahí hay un problema. Porque ¿cómo se llama? El ladrón que estaba en la cruz no tuvo oportunidad de bautizarse y fue salvo. Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero él ya no tenía oportunidad de bautizarse. Pero hay de aquel que tiene la oportunidad y lo puede hacer y no lo hace. La misma escritura dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Así que usted y yo que tenemos la oportunidad, tenemos que hacerlo. Gloria al Señor. Cristo dice vino para ser bautizado por Juan, quien fue, dice, el mayor profeta que haya nacido de mujer. ¿Se acuerda usted que Jesucristo dijo esas palabras? Dijo él, os digo que dentro de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que este. Eso está en San Lucas, si usted quiere mirarlo conmigo. San Lucas Lucas 7:28. Lucas capítulo 7, versículo 28, dice la palabra del Señor. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Se da cuenta? Jesucristo, después de que él ha recibido a los mensajeros de Juan, Juan está en la cárcel y Juan envía a los mensajeros, es decir, los discípulos, y le dice, vayan a ver a Jesús. Fíjese, se da cuenta que por un momento como que la duda vino a Juan y como que sentía esa duda y quería asegurarse si realmente Jesucristo era el enviado de Dios Padre, aunque Juan había sido testigo cuando Jesucristo vino a ser bautizado por él, pero como que de repente después existe una duda. Y él dice, vayan y pregunten si él es o tenemos que esperar a otro. ¿Y qué hizo Jesús con los discípulos de Juan? Le dijo, quedaos aquí. Y se quedaron con él aquella noche, aquella tarde. Y cuando al siguiente día, le dijo, el siguiente día os podéis ir y darle la noticia a Juan. Dile a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos caminan, los leprosos son limpiados, los muertos son levantados. Y a los pobres, le dijo él, se les es anunciado el evangelio. Cuando los discípulos de Juan llegan a Juan, le dicen esto y esto es lo que miramos. Entonces dijo Juan, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Él ya había preparado el camino para que Jesús anduviese. Y cuando Cristo habla estas palabras, ya Juan ya había muerto, ya Juan le habían cortado la cabeza. ¿Por qué? Por decir la verdad. Por eso él dice, os digo, dice el verso 28 que leímos, que de entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es el mayor que él. Es decir, usted y yo no tenemos que sentirnos más grandes que los demás, porque tenemos que sentirnos el más pequeño. No necesariamente porque tengamos algún puesto. Vamos a decir, no, es que yo aquí me siento la última Coca-Cola, dicen a veces del desierto. No, usted y yo tenemos que ser gente sencilla, gente humilde, para que el Espíritu Santo los pueda usar. Pero si usted y yo decimos, no, es que yo aquí yo soy el que muevo todo, el que me las puedo, entonces va a venir Dios y nos va a humillar. ¿Se acuerda usted lo que pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, aunque ya había recibido la palabra de Dios a través del profeta Daniel, Daniel le había dicho, anda humillado, arrepiéntete, busca de Dios. Pero él dijo no. ¿Y qué pasó con él? Cuando se paseaba, dice, al cabo de 1 año, es decir, 12 meses que Daniel le había dado el mensaje de Dios. Dice que 12 meses habían pasado y él anda paseándose por los corredores quizás del gran palacio. Y decía él, ¿acaso no es esta la ciudad que he construido con la fuerza de mi mano? ¿Y qué pasó? Ni siquiera terminó de hablar aquellas palabras cuando su mente fue transformada y fue sacado de entre los hombres aquel gran Nabucodonosor que nadie le podía tocar, ¿a dónde fue? A comer con las bestias del campo, a rociarse con el rocío del cielo. Por eso es que usted y yo no tenemos que sentirnos orgullosos. Tenemos que ser gente sencilla para que el Espíritu Santo nos pueda usar. Y lo más terrible de Nabucodonosor era,
Y la otra vez yo lo mencionaba, que nadie le podía tocar. Nadie podía ir a decirle allá, mira mi rey, ven, te vamos a asear, te vamos a limpiar, mira cómo andas aquí de sucio con los animales. No, porque si le tocaban eran dignos de muerte. Por lo tanto, el propósito de Dios se tuvo que cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta que él miró hacia arriba y reconoció que allá arriba había otro más grande que él. Por eso usted y yo, cuando nos queramos sentir poquitos grandes, acordémonos de donde Cristo nos ha levantado. Y que lo poquito que usted y yo seamos es por la misericordia de Él. Bendito el nombre del Señor. Igualmente dice las palabras de Juan: Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. Son una muestra de que el bautismo en las aguas es una necesidad que tiene cada hijo de Dios. El bautismo, dice, no es un requisito para ir al cielo, oiga bien, pero es necesario obedecer el mandamiento de bautizarse, pues esa obediencia acopla con la justicia divina. El bautismo de Juan, dice, era de arrepentimiento, y el caso de Jesús, no había pecado en él, pero el propósito principal del bautismo de Jesús era cumplir toda justicia, es decir, darnos el ejemplo, como hace un instante mencionaba, darnos el ejemplo para que usted y yo hiciésemos lo mismo. Jesús no tenía de qué arrepentirse. Pues la manera desde que fue su madre María, la Virgen María, había sido formado en su vientre, fue creado sin pecado. Por lo tanto, él no tenía de qué arrepentirse, pero él nos quiso dar el ejemplo para que usted y yo sigamos y cumplamos toda justicia. Y con ello, dice, darnos un ejemplo de su obediencia a la voluntad del Padre. Cuando obedecemos a Dios, su benevolencia se manifiesta en nosotros y su recompensa no se tarda en hacerse visible. Cuando usted y yo somos obedientes a la palabra de Dios, usted y yo lo vamos a mirar en nuestro derredor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el capítulo 28 de Deuteronomio: será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedecieres su mandamiento que yo te prescribo hoy, todas estas bendiciones vendrán. ¿Y qué va a pasar? Te van a alcanzar. Entonces, cuando usted y yo somos obedientes a la palabra de Dios, las bendiciones vienen y nos alcanzan. Y como que de repente se nota la diferencia cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Es decir, cuando usted y yo cumplimos toda justicia, como Jesús le dijo a Juan, cuando usted y yo cumplimos al mandamiento establecido por Cristo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. El bautismo de Jesús, dice, marcó el inicio de su ministerio público e igualmente constituyó, dice, una validación especial al ministerio de Juan el Bautista. La práctica, dice, de sumergir en las aguas del Jordán a los creyentes arrepentidos venía, dice, de acuerdo con el llamado que Juan hacía al pueblo en su mensaje. Él predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Mire lo que dice Marcos 1:4. Marcos 1:4. Gloria al Señor. Marcos 1:4. Dice la palabra del Señor: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados, ¿verdad? Eso era lo que Juan hacía. Predicaba el bautismo para perdón de pecado. Pero se acuerda también usted que en una ocasión, cuando salían mucha gente a ser bautizados por Juan, Juan les dijo: generación de víboras, ¿por qué hacemos tantas cosas? Él les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no digáis a Abraham tenemos por padre, porque las obras que ellos hacían no eran de acorde que ellos eran hijos de padre Abraham, no eran así. Lo que ellos hacían, incluso en una ocasión Jesús les dijo: si fuerais hijos de vuestro padre Abraham, las obras que él hizo, vosotros haríais. Sin embargo, le decía él: procuráis matarme. Amén. Por lo tanto, no eran hijos del padre Abraham, porque procuraban matar al dador de la vida, Jesús de Nazaret. Bienvenidos los hermanos que se han agregado en esta mañana a la casa del Señor. Aleluya.
Así que dice, demanda una nueva conducta para que venían a recibir el bautismo. Cristo dice no tenía que enmendar su conducta, pero era una justicia el que él se bautizara. También dice por el hecho que luego él mismo ordena a sus discípulos bautizar a los creyentes hasta el bautismo nuestro, dice el Señor, modeló, dice, una conducta justa. Lo debemos imitar a él, usted y yo. Debemos imitar el bautismo que Cristo hizo, es decir, un bautismo en obediencia, aunque vuelvo y digo, él no había cometido pecado, pero él quiso darnos el ejemplo a usted y a mí, para que usted y yo hagamos lo mismo. Como sello, dice la palabra, en su obediencia en tal asunto, hubo señales de aprobación de parte de la divinidad. ¿Se acuerda que lo leímos lo leímos hace un instante? Al principio de San Mateo lo miramos, San Mateo, creo que miramos San Mateo 1:4, ¿verdad? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Miramos ahí esta cita. Gloria al Señor. Marcos 1:4. Vamos a leerlo una vez más para que vea usted Marcos 1:4, lo que hubo en el cielo, el testimonio que hubo. Dice la palabra del Señor: bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo en el arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de todas las provincias de Judea a todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Pero cuando Jesucristo dice que vino, en el 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. 1:10. Y luego dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego dice, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Pero ¿qué tuvo que hacer Jesús primero? Antes de iniciar el ministerio, ser bautizado por Juan. Y Dios Padre dio testimonio desde arriba de los cielos que Él era el Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria al Señor. Por lo tanto, Jesús recibió la aprobación de Dios Padre. Jesús dice, vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Esa visión, dice, denota la unción con el Espíritu y con poder que necesitaría, dice, para su ministerio terrenal. Y aquí aparece otro punto, 3. Entonces dice, desde los cielos la voz del Padre dijo así: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús dice, le trajo complacencia al Padre por su obediencia. Ello debe, dice, influenciar nuestra actitud de vivir para agradar al Padre en todo. Gloria al Señor. Vuelvo y repito, hace un instante mencioné el ejemplo del Padre al Hijo. Cuando el Hijo es obediente al Padre en todo, el Padre siempre está complacido. Yo antes lo mencionaba y decía yo esto de que si el Hijo viene al Padre y es un hijo obediente y le dice al Padre: Padre, necesito esto, necesito lo otro. Puede ser vestuario, calzado. Y quizás el padre no tiene la posibilidad de comprárselos en esa misma oportunidad. Pero él sabe que su hijo es un hijo que lo tiene complacido. Que lo tiene complacido porque es obediente en todo. Entonces el padre le dice al hijo: mira, ahora en este momento no puedo por esta y por esta razón. Pero cuando esté la primera oportunidad, yo lo voy a hacer. Y lo hace porque su hijo lo tiene complacido. Pero vuelvo y digo, ¿qué tal si es lo contrario? Si el hijo lo tiene descontento porque es desobediente, el padre va a tener la oportunidad una y otra vez, pero no le va a dar aquella bendición o lo que le está pidiendo. Y se lo va a dar tal vez en otro tiempo. Va a cubrir las otras necesidades principales, pero aquella la va a dejar quizás en último lugar. Pero cuando usted y yo tenemos complacido a Dios Padre, al Espíritu Santo que mora en nosotros y que está en nosotros, cuando usted y yo vengamos de este altar de rodillas diciéndole: Padre, mira, yo necesito esto. Y muchas veces usted ni lo va a tener que decir porque Él ya lo sabe. Él nos lo va a dar porque le vamos a tener complacido a Él.
Por eso es necesario entonces obedecer la palabra de Dios para tenerle complacido a Él, para que nos dé todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos entonces a pasar a la segunda parte de este punto y dice: Cristo ordenó el bautismo de los discípulos. Cristo ordenó el bautismo de los discípulos. Mire, lo leímos hace un instante en San Mateo 28, el 19 y 20. Dice el 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se da cuenta? Enseñándoles que guarden unas cosas. No, que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dijo Jesús. Fueron palabras de Jesús. Por lo tanto, Él ha prometido estar con nosotros. Y por eso es necesario que usted y yo enseñemos a aquellos nuevos que se están agregando a la iglesia. Dice: enseñándolos que guarden todas estas cosas. Por eso es que es contrario o difícil de pensar que los discípulos que habían sido llamados por Jesucristo, ellos mismos fueran los que desobedecieran a Jesús. Cuando muchos ahora enseñan que los apóstoles solo bautizaban en el nombre de Jesús. Ellos bautizaban, es decir, en el mandato de Jesús, porque ellos ya lo habían recibido en el capítulo 28 que acabamos de leer. Ellos ya habían bautizado, ya habían recibido la ordenanza que Jesucristo mismo les había dado a ellos. Y por lo tanto usted y yo tenemos que seguir el mismo ejemplo de ellos. Gloria al Señor. Cuando el Señor dice resucitó, o cuando el Señor dice resucitó, encomendó a sus discípulos la predicación del evangelio y el discipulado en todas las naciones. El Señor les dijo que a Él le había sido dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Este pasaje dice, recoge los 4 absolutos de Cristo en cuanto a la gran comisión. Él tiene toda potestad. Y esa potestad ha sido dada a nosotros. Es decir, esa autoridad ha sido dada a nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y prediquemos el evangelio. Por eso cuando usted y yo vamos a predicar el evangelio, usted y yo no vamos solos. Llevamos el respaldo de las palabras de Dios, el respaldo del Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo hablamos a una persona del amor de Dios, ya sea que nos reciba o no, usted y yo salimos del compromiso de cumplir el mandato que Cristo nos ha dejado. Si recibió, bien. Dice la palabra que aquel que hace volver al pecador del error de su camino, dice, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero si esa persona dice, no, yo no necesito oír lo que tú me estás diciendo. Es más, a veces se atreven a decir, yo sé más que tú. Porque muchas veces son bien conocedores de la palabra de Dios. Pero si no se arrepiente, si sigue así, como dice un hermano que predica en El Salvador, fuego le espera. Y suena duro, pero es la verdad. Si usted y yo no caminamos en este camino estrecho que nos lleva a la vida eterna y caminamos por el otro que nos da todas las cosas, que nos facilita todas las cosas, nuestro fin, ¿cuál será? La muerte. Pero si usted y yo caminamos en el camino estrecho, con pruebas, con luchas, con dificultades, como decía el mensaje de anoche, y teniendo paciencia, pero para obtener paciencia muchas veces vamos a tener que pasar pruebas, dificultades, pero si las pasamos en el camino, no estamos solos. Cristo lo acaba de decir. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso es que cuando usted y yo pasamos una prueba, una dificultad, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos vamos a preocupar, pues, si no estamos solos? Si Cristo está con nosotros, no tenemos por qué ponernos tristes. Y siempre hemos mencionado esto. Y el mensaje de anoche también lo decía. Para Jesucristo darnos una prueba para que la pasemos, Él sabe nuestras limitaciones, Él sabe nuestra capacidad, a lo que usted y yo vamos a soportar. Él sabía la capacidad de Job cuando le dio el permiso a Satanás que le tocase todo. Sí sabía. Dios sabía quién era Job. Sabía que era un hombre íntegro, recto y apartado del mal. Tenía esas cualidades. Ahora usted y yo las tenemos. Si no las tenemos, las podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por lo tanto, Jesús había recibido toda potestad. Por tanto, envía a sus discípulos a todas las naciones. Les ordena enseñar a los creyentes
todas las cosas y les promete estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Cristo dice es el Señor de todo y de todos. O Cristo es el Señor de todo y de todos. Con esta dice prerrogativa, en el versículo 19 les ordena ir y hacer discípulos. Previamente, cuando los discípulos, dice, caminaban con el Señor, Él los había entrenado en bautizar a los nuevos creyentes. Gloria al Señor. Dice, el pasaje de Cristo recordaba también, dice, con la práctica de bautizar los nuevos discípulos desde que comenzó su ministerio público. Dice, predicaba: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, mire lo que dice Mateo 4:17. Desde que él inició su ministerio, él predicaba de esta manera. 4:17 de San Mateo. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar. ¿Qué predicaba él? Y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿cuál es el mensaje que usted y yo tenemos que llevar hoy en día? El mismo. Arrepentidos, ¿por qué? Porque Cristo viene y necesita tu nombre estar escrito en el libro de la vida. Es todo. Cuando el profeta Jonás fue enviado a Nínive a predicar, ¿no cree usted que él preparó un bosquejo, un sermón bien teórico, con un enfoque al principio y las lecturas bíblicas? No. Él fue y les decía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso era todo. No les dijo, miren, Dios dice que tienen esta chance, tienen esta otra, si hacen esto o hacen lo otro, si dejan de hacer esto, si dejan de hacer lo otro, si dejan de pecar contra Él, si dejan de maltratar al prójimo, si dejan de hacer lo otro, si hacen esto y lo otro, quizás Él se va a arrepentir. No dijo nada de eso. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Eso era todo. Si usted sale ahí en la calle y le pone a decirle a las personas: si no te arrepientes, juego te espera. Si no te arrepientes, el día que suena la trompeta te queda y vas a ir al infierno. A veces se pueden molestar, pero es la verdad. Esa es la verdad. De la manera que el hombre vive en pecado y necesita de Jesucristo ser perdonado. Para usted y yo librarnos de ese castigo eterno, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Obedecer la voz de Dios. Cuando usted y yo lo hagamos, podemos estar seguros de que cuando ese día llegue, usted y yo estamos listos para ir al cielo. Bendito el nombre del Señor. El bautismo, dice, que ordenó realizar, tiene el sentido de un cambio de carácter y de conducta previamente, dice, realizado en los corazones de los hombres. Es como morir a la vida pasada. No puede una persona, después de que fue bautizado o después de que recibió a Cristo como Salvador, seguir siendo la misma persona. No. El domingo pasado lo mirábamos que es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo es posible? Es posible a través del Espíritu Santo y el conocimiento que la palabra de Dios nos da, y a través del bautismo en agua. Cristo dice que fue muerto y resucitado. Cuando usted y yo vamos a la tumba, nuestros pecados son sepultados. Cuando usted y yo nos levantamos de aquellas aguas, nos levantamos un día, significa que estamos saliendo o resucitando en un nuevo hombre, porque el bautismo significa muerte, resurrección, ¿verdad? Sepultura, muerte y resurrección. Cuando usted y yo salimos, somos ya una nueva criatura, y entonces usted y yo tenemos que poner en práctica lo que dice segunda de Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que entonces poner en práctica ese versículo y no podemos seguir siendo la misma persona. Es como morir, dice, a la vida pasada. Ya no podemos seguir siendo los mismos, siendo malcriados, diciendo malas palabras. No, porque de toda palabra, dice la Escritura, que los hombres digan malas, de ella van a dar cuenta. Si somos usted y yo malcriados y andamos diciendo muchas malas palabras, pues la cuenta que se nos va a dar en aquel día va a ser grande. Así que moderemos nuestras palabras y hablemos como hijos de Dios. Aleluya. Dice: es como morir a la vida pasada de pecado y resucitar en un modo de vida de consagración a Dios. Pero ahora, dice, los envía a una labor de discipulado mundial. Por tanto, en todas partes del mundo donde Cristo es predicado,
como Salvador, los creyentes en él deben ser bautizados de la manera que Jesús ordenó hacerlo. No hay otra manera. No va a venir usted a decir, no, es que yo creo que de esta manera está más fácil. Creo que así de esta manera está mejor. No, no, no. Vamos a hacerlo como Cristo Jesús ordenó a sus discípulos. Aleluya. Pasamos en esta hora al segundo punto. Y dice el segundo punto, el bautismo en agua en el libro de los Hechos. El bautismo en agua en el libro de los Hechos. Mire lo que dice, vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Acuérdense que en el libro de los Hechos están todos los hechos que los apóstoles hicieron después de que Jesucristo fue ascendido a los cielos. Vamos a mirar el 2, 37, 38 y el 41. Dice el 2:37. Aleluya, gloria al Señor. 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta usted que el mensaje no había sido cambiado? El mismo mensaje que Jesucristo traía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es el mismo que Pedro está citando aquí en el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para poder recibir el don del Espíritu Santo, nuestros pecados tienen que ser perdonados. O también usted y yo confesar nuestros pecados ante Dios Padre para que recibamos el Espíritu Santo. El mensaje no había sido cambiado, el mensaje era el mismo. Y dice la palabra del Señor, el versículo 31. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuánto? Como 3,000 personas. Imagínese usted. En un solo mensaje, en un solo día, la iglesia ya habían 3,000 personas. Imaginémonos un poquito la escena. Aquí habemos ahora adentro, aquí del santuario, habemos 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6. Los demás están en las otras clases allá. O van a agregarse en el otro culto que tendremos. Somos pocos. Pero imagínese usted que ahora mismo, en esta mañana, 3,000 personas vinieran aquí a recibir al Señor. En primer lugar, no caberíamos aquí. Este lugar está limitado para cierta cantidad de personas. ¿Qué pasaría? 3,000 personas más los que ya estamos. Tendríamos que ir a un lugar más grande. La iglesia en un día se reconocieron al Señor 3,000 personas. Y en el segundo mensaje de Pedro, la Biblia nos enseña que fueron 5,000. En 2 mensajes ya habían 8,000 miembros en la iglesia. Qué bendición, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque reconocieron que ellos eran pecadores y que necesitaban de Cristo ser perdonados. Vuelvo y digo, ahora usted va y predica y dice, no, yo estoy bien como estoy. ¿Y por qué es que esto ha pasado? Por causa de la maldad. La misma palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero usted y yo, porque eso está pasando, usted y yo tenemos que predicar con más exigencia. Porque los días están cerca y los días son malos. Aleluya. Por lo tanto, usted y yo tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Por lo tanto, el versículo 41 decía, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Para poder ser bautizados, primero se necesita recibir la palabra. Recibir la palabra, obedecer la palabra. El Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés sobre todos los congregados en el aposento alto y recibieron poder. Ellos recibieron poder. Cuando Cristo envió, ¿se acuerda usted a los 70? Que los envió de dos en dos y los mandó a predicar. Él les dio autoridad, les dio poder para que fueran a echar fuera demonios,
para que fueran a predicar, pero él también le dio una orden, que donde no le recibieran simplemente sacudieran los pies y siguieran a la que seguía. Pero cuando ellos regresaron, dice que cuando regresaron los 70, el regocijo de ellos era grande. Y ellos decían, los demonios salían huyendo, hacían cuantos prodigios. Pero ¿qué les dijo Jesús? No se regocijen tanto por eso. Alégrense que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Es lo que usted y yo no tenemos que perder de vista, que nuestro nombre esté cada día más bien escrito en el libro de la vida, que por ningún momento se esté borrando. Si se está borrando, vengamos al altar para que ese nombre vuelvan otra vez esas letras a verse bien claras, para que cuando aquel día se pase lista, dice el canto, cuando en ese día se pase lista, a nuestro nombre tenemos que responder. Atentos a la voz de Dios, porque nuestro nombre va a estar en ese libro. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Una multitud de judíos de muchas regiones del mundo y otros residentes de allí en la ciudad de Jerusalén se convocaron en las inmediaciones de aquel aposento al escuchar el estruendo como un viento recio que había soplado y llenado la casa en donde estaban congregados los discípulos. El apóstol Pedro entregó el mensaje de Cristo crucificado en forma clara y testificó que el mismo Jesús a quien ellos habían crucificado, ahora Dios lo había hecho Señor y Cristo. Al oír su discurso, los allí reunidos se compungieron de corazón y preguntaron: Pedro, ¿qué haremos? ¿Se da cuenta usted cuando usted le predica a alguien y recibe el mensaje? Esa persona se abre y dice: ¿y ahora qué hago entonces? Y eso fue lo que hicieron estas personas. Dice que dijeron: Pedro, ¿y ahora qué haremos? Y él les contesta y les dijo, Pedro les dijo: arrepentíos en el verso 38 y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Eso fue lo que Pedro les dijo. No les dijo: Pedro, no, hombre, tienen chance hasta mañana, la otra semana. No, bautícese cada uno de vosotros. Es, en otras palabras, inmediatamente. Gloria al Señor. Él les dijo que debían arrepentirse y bautizarse cada uno de ellos. Les anunció que el arrepentimiento de corazón le correspondía de parte de Dios. El perdón de pecado y el recibir el don del Espíritu Santo. Pedro se expone el arrepentimiento y el bautismo en las aguas como acciones que se deben hacer por voluntad individual. Vuelvo y digo, no obligatoriamente, o no que alguien más decida por ustedes, como hace la Iglesia Católica. Bautizan al niño y el niño ni cuenta se da. Le pregunta a usted 20, 25 años después y le dicen: ¿tú ya fuiste bautizado? Dice: mis padres dicen que sí. El fulano es mi padrino, el otro es mi madrina, y ahí se la llevan. No saben ni lo que pasó. Pero los adultos que cuando hicieron esa fiesta se embriagaron y comieron y disfrutaron de todo. Pero el niño fue el que menos disfrutó. Pero los grandes sí lo hicieron. Pero cuando usted y yo lo hacemos ya con conocimiento, hay alegría en los cielos y usted y yo nos regocijamos porque una persona más está lista para iniciar un ministerio, o es decir, para ser tomada en cuenta con algunos privilegios que en la iglesia local se desarrollan, ¿verdad? Se necesita primero entonces ser bautizado. Bendito el nombre del Señor. Aquí hay unos números como usted y yo tenemos que, aquí dice que podemos aprender estos números que aparecen aquí. El número 1, en las Sagradas Escrituras dice: no hay contradicción. Los discípulos de Cristo no podían jamás enseñar una práctica que fuera distinta a la doctrina del Maestro. Por tanto, no podría haber una contradicción entre la forma en que Cristo mandó a realizar el bautismo y la manera con que sus apóstoles lo hubiesen hecho. No se podían contradecir ellos. Tenían que seguir el mandato de Cristo. Número 2, el nombre de Jesucristo no era fuera de la fórmula que Cristo enseñó en Mateo 28, 19. Porque Jesucristo es el Hijo incluido allí junto al Padre y al Espíritu Santo. Número 3, la frase en el nombre de Jesucristo es más bien una validación a que fue Él, Jesucristo, quien ordenó el bautismo en esa obediencia a Él y en conocimiento a la autoridad de su nombre que se realiza en el bautismo
cuando Pedro decía que se bautizara cada uno en el nombre de Jesucristo, que estaba haciendo o que obedecieran al mandamiento que Cristo mismo les había dado. Pedro nunca les dijo, vamos a desobedecer lo que Jesús dijo. No, vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo, es decir, en el nombre que Él mandó que hiciera, que lo hiciéramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es como que si Pedro les haya dicho, vamos a hacerlo como Cristo ya mandó que lo se haga. Ya tenían el fundamento y era simplemente de seguir en obediencia a Él. Dijimos al inicio que para recibir el Espíritu Santo se necesitaba obediencia. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Pedro se relaciona el nombre de Jesucristo en el bautismo como el perdón de pecado. Para eso, dice, murió Cristo, para perdonar los pecados de los hombres. Los judíos sabían del Dios Elohim, manifestado en 3 personas. Pero lo que Pablo les está predicando ahora, dice, es que el perdón de pecado está relacionado con que Jesús de Nazaret es Señor y Cristo, y que la fe en Él permite que el hombre pecador sea perdonado. Eso era lo que ellos no aceptaban. Pedro les está explicando que Cristo era el mismo Dios, que Cristo era el Señor, y que por lo tanto se debían de bautizarse como Él había ordenado, porque Él era Él mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso Cristo decía a Él, cuando Él predicaba, Él decía, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Es decir, ellos no tenían descanso. ¿Por qué? Porque Él recibía órdenes de Dios Padre. Cuando Jesucristo iba al monte de los olivos, ¿con quién cree usted que Él iba a platicar? Él no iba a platicar con los árboles que habían en el monte, no, Él dice que se comunicaba con Dios Padre. Incluso Él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él iba al Padre a orar y recibía la fuerza de Él. Por eso es que usted y yo tenemos que confiar en esa doctrina. Bendito el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aleluya. En el versículo 41 da testimonio de cómo los presentes recibieron la palabra, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. En aquel caso, el bautismo en agua aparece aquí como la puerta de entrada al cuerpo del creyente y a la iglesia. Una vez que fueron bautizados, se añadieron a la iglesia. Dice, ¿cómo? 3,000 personas, decía el verso 41 que leímos. Una gran iglesia de un día a otro día. Gloria al Señor. Vamos a leer parte de esta segunda parte de este punto, unos 5 minutos más y terminamos. Aleluya. Dice esta otra parte, el bautismo del eunuco. ¿Se acuerda usted del bautismo del eunuco que iba con Felipe? Ok, entonces vamos a ir entonces al capítulo 8, siempre de Hechos. Capítulo 8, y vamos a leer el verso 36 al 38. 36 al 38 de Hechos, 8, 36 al 38. Dice la palabra del Señor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Imagínese usted, después de que Felipe ya le explicó las Sagradas Escrituras, el eunuco le dice a Felipe, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le hace esa pregunta. ¿Qué es lo que me estorbaría ahora a mí para que yo sea bautizado? Ya me explicaste la palabra de Dios. Ya me dijiste lo que significa el bautismo. Ya me dijiste que es un mandato que Jesús dijo a sus seguidores o a ustedes mismos y a todos los que ahora siguen, los que se siguen añadiendo a su obra. Por lo tanto, yo ya entendí eso, ya creí eso. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay agua. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Mire lo que dice el versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese, únicamente eso necesitó el eunuco para ser bautizado. Creo, dijo él, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces dice el versículo 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron, dice el 39, del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando
anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se da cuenta que el bautismo produce en el cristiano gozo. Dice que Felipe, después de que subió de las aguas, vino el Espíritu Santo y apartó a Felipe del eunuco. Pero ¿qué pasó con el eunuco? Siguió su camino como triste. Felipe ya no está conmigo y ahora ¿quién me va a enseñar? La Sagrada Escritura dice que el eunuco siguió su camino gozoso. Por eso es que la palabra de Dios es clara, que la vida del cristiano, aunque es difícil, pero usted y yo dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. El cristiano tiene que tener una vida de alegría, una vida de gozo. No tenemos que andar ahí todo el tiempo triste, como que si ya no podemos. No. Nuestro rostro tiene que haber alegría, gozo, porque Cristo nos ha hecho libres. Bendito el hombre, el eunuco se fue gozoso. Gloria al Señor, eso es lo que decía la palabra del Señor. El eunuco se fue gozoso. Dice el 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Por lo tanto, el bautismo también produce gozo en la vida del cristiano. Felipe fue dirigido por el Señor a ir al camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. El propósito de Dios, dice, era salvar a un funcionario de la reina de Candace de Etiopía, quien regresaba de su tierra después de haber venido a Jerusalén para adorar. Felipe era idóneo para entregar el evangelio y administrar el bautismo a aquel gentil, porque precisamente venía de un glorioso mover de Dios entre los gentiles. En Samaria, dice, Dios había preparado el corazón de aquel hombre etíope. Cuando Felipe se acercó, dice, al carro donde viajaba el funcionario, se percató que venía leyendo al profeta Isaías, donde se anuncia al Cordero de Dios que es llevado al matadero. Y como delante de sus trasquiladores enmudece y no abre su boca, debemos, dice, aprender que las Escrituras tienen el poder de convertir el alma de al necesitado. Felipe se allega al carro y se da cuenta que el eunuco está leyendo lo del profeta Isaías. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto va leyendo el eunuco, y el eunuco dice, ¿habla de Isaías mismo o de quién habla? Y Felipe le explica y dice, no, habla del Mesías, de Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario. Y cuando él creyó fue cuando fue bautizado. Y eso es lo que usted y yo hicimos un día. Hemos creído a la palabra del Señor y fuimos bautizados un día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que seguir haciendo, predicando este evangelio hasta el fin del mundo y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y entonces, dice él estará con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, porque estas señales, dice la Escritura, seguirán a los que creen en mi nombre, y en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en su mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos, dijo Jesucristo, pondrán las manos y los enfermos serán sanados. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu Santo obrando en la vida del cristiano. Miramos esta última cita en Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, versículo 7. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Se da cuenta? La ley de Jehová es perfecta, es decir, la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo. Bendito el nombre del Señor. Al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios lo humilla. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie en esta hora entonces y damos gracias por la palabra del Señor, la enseñanza de este día. El próximo domingo, si el Señor nos presta vida, estaremos mirando el tema: ¿qué es tomar la cena del Señor
indignamente. Si usted quiere saber qué es tomar la cena del Señor indignamente, le esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana, si el Señor nos presta vida. Y a esta hora nos ponemos de acuerdo y damos gracias al Señor por su bendita enseñanza y su bendita palabra. Señor que está en los cielos, te damos gracias en esta hora, Padre, por su bendita palabra, Señor. Bendita enseñanza, Padre, que se nos ha hablado en este día a través de lo que es el bautismo en agua, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros, Señor, y nos ha dado la oportunidad, Padre, de poder, Dios mío, bendecir y adorar tu nombre y glorificarle, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Muchas gracias, Padre, por esta bella oportunidad. Te pedimos, Dios bendito, que tú sigas añadiendo, Señor, a tu bendito reino los que han de ser salvos. Señor, su palabra da testimonio, Señor, que si obedecemos tu palabra y hacemos lo que se ha sido mandado por ella, Padre, tu Espíritu Santo estará al alcance de cada uno de nosotros y nos ayudará, Señor, a seguir predicando este evangelio y cumpliendo así, Señor, esta gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, en esta hora, Padre, gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, lo pedimos todo en esta hora. En el nombre glorioso de su Hijo amado Jesucristo lo pedimos y le damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a pedirle a nuestra hermana Esther en esta hora que nos recoja una ofrenda. Allá en la parte de atrás está el alfolí, donde usted puede participar lo que sea su voluntad. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Usted y yo ya estamos de pie y vamos a pedir a nuestro Dios que sea Él multiplicando la ofrenda que cada uno va a disponer en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Dios mío, en esta hora, Padre, que tú eres fiel y que tú no te quedas con nada, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Su palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta hora, Padre, multiplica, Señor, a cada uno. Señor, al que no tiene un trabajo, Señor, provéele un trabajo, Padre, para que también pueda, Señor.